Realmente, hermanos, cuando uno está acostumbrado solamente a exponer la palabra y no tiene la oportunidad de escuchar, como uno que la mente se embota, ¿no? Y uno no crece espiritualmente. Por eso es bueno que la iglesia unida pueda trabajar en unidad presentando diferentes temas de acuerdo al conocimiento que el Creador revela a cada uno de nosotros. El sabio Salomón, en Proverbios capítulo 11, verso 14, que dice: en la multitud de consejeros hay sabiduría. Y eso es lo que nosotros debemos aprovechar, hermano. La sabiduría de cada uno de nosotros debe ser usada para poder presentar la Sagrada Escritura. Recuerdan, el Creador reparte dones. ¿Pero para qué reparte dones? ¿Para que los tengamos callados? ¿Reparte dones para eso? No. ¿Para qué? Para que los compartamos. ¿Dónde están los dones que el Creador te ha dado, hermano? ¿Dónde están los dones que el Creador te ha dado? Porque cada uno de nosotros, como mínimo, tenemos un don. Como mínimo, cada uno de nosotros tenemos un don. ¿Cuál es ese don que el Creador te ha dado? Digo uno, porque a lo mejor igual son 5. Y no lo sabemos por qué. Porque no los hemos puesto a trabajar. No los hemos puesto a producir. Y cuando venga el Salvador y pregunte: ¿qué has hecho con los dones que yo te di? ¿Qué responderemos? ¿Qué responderemos? ¿Tuve miedo? ¿Los hemos puesto a trabajar? No importa el don que sea. Uno puede ser el don del canto, el don de la poesía, el don de orar, el don de predicar, el don de visitar, el don de la cocina. Hay tantos dones que el Creador ha dado para su pueblo. Pregunto, ¿estamos trabajando con los dones que el Creador nos ha dado? ¿Estamos poniendo esos dones a trabajar? ¿O cuando venga el Salvador por haber sido infiel, esos dones serán quitados y dados a aquel que haya producido fruto? Estos mensajes no se van a escuchar en las iglesias por ahí, hermanos. Mensajes de reforma, mensajes de amonestación, mensajes que van a la raíz del pecado, no se pronuncian por ahí. En horas del sábado, la esposa de un pastor muy conocido a nivel mundial, en horas del sábado me dice: mi hijo me dice que me regala lo que yo quiera, ¿qué puedo comprar? En sábado. Yo respondo: hermana, esto es violación del día de reposo, porque es la esposa de un pastor conocido a nivel mundial y no es bullón. Hermana, ella no me contestó. Me contestaron los demás, que yo soy un fanático, que soy un no sé qué, que soy no sé cuánto, y finalmente ella me quitó de ese comentario en Facebook. ¿Por qué, hermano, digo esto? Porque cuando uno llama al pecado por su nombre, al enemigo no le gusta. Y sale el viejo hombre. Sale el carácter que tiene uno. ¿De qué habla el capítulo 3 de Juan? Muy bien, hermano, la historia de Nicodemo. Ahora sí que lo pueden ver en la Biblia, hermano. Nacer de nuevo. Muy importante esta historia, hermanos. Tan importante que tiene un paralelo con el mensaje a la iglesia de la Odisea. Porque cuando entendamos quién es Nicodemo o quién fue Nicodemo, nos damos cuenta que el mensaje a la iglesia de la Odisea es para los Nicodemos modernos de hoy día. En definitiva, este mensaje de Nicodemo es para mí, hermano. Porque con la humildad me considero una parte activa dentro de la obra por la responsabilidad que tenemos de predicar la palabra, nada más. Y no crean que es un gozo, pero tengo una tremenda responsabilidad. Porque aquellos que suben a la plataforma,
el Creador nos va a exigir mucho más que aquellos que están escuchando. Y con eso no justifico la situación de ustedes. Pero cuando uno sube a la plataforma, tiene que vivir para poder presentar un escrito está. Uno tiene que vivir lo que pretende predicar o lo que pretende enseñar. Para que el Evangelio tenga poder, no podemos ser solamente oidores, sino que tenemos que ser hacedores de la Sagrada Escritura. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, del verso 1 al 21, nos narra la historia de la conversación de este hombre con el maestro de Galilea. Abrimos la Sagrada Escritura, hermanos, en el Evangelio de Juan, y vamos a ver qué es lo que nos dice allí el discípulo amado, que nos tienen que dar un mayor conocimiento de lo que era Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo, hermanos? Partamos de ahí. ¿Quién era Nicodemo de acuerdo a la Sagrada Escritura? ¿Qué era? Muy bien, fariseo. ¿Qué más, hermanos? Un principal entre los judíos. Muy bien. Miembro del Sanedrín. Y en definitiva, ¿qué más? Miembro del Concilio Nacional. Era un dirigente nacional. Era un dirigente nacional. No era uno cualquiera, hermanos. Era un destacado gobernante. Era un destacado miembro del pueblo de Israel. No era uno cualquiera, hermanos. Era una persona destacada, una persona con autoridad y una persona respetada y temida, porque ocupaba cargos de responsabilidad. Y este hombre, dice en el versículo 2, vino a Yeshua de noche. Y antes de empezar con el desarrollo de este pasaje, veamos por qué él fue a buscar al Salvador. ¿Por qué? Cuando uno siente inquietud de ver a alguien, es porque conoce o ha escuchado algo de él. ¿Verdad? Cuando viene alguien a Guadalupe y yo quiero ir a verle, es porque yo he escuchado algo de él y quiero ver lo que va a hablar. Nicodemo había buscado la oportunidad para conversar con él. ¿Cuándo? Por la noche. Nicodemo había oído hablar de él. Nicodemo había presenciado la purificación del templo. Había visto con qué autoridad había echado afuera a los cambistas y había derrumbado la mesa de ellos y había hecho todo lo que había hecho purificando el templo. Había visto cómo los dirigentes no se atrevieron a decirle nada en aquel momento. Vieron también cómo los pobres acudían a él, cómo los niños acudían a él cantando cánticos de alabanza. Mientras por una parte a él le odiaban, por otra parte la gente marginada acudía a él con gratitud. Las profecías que él había estudiado le habían dado la evidencia de que aquel era el Mesías prometido. Pero le sorprendía la actitud tan negativa de los dirigentes del pueblo de Israel. Y eso a él le perturbaba. Por una parte pensaba, este es el Mesías que tenía que venir. Pero otra parte decía, ¿y por qué estos no lo aceptan? Su mente divagaba, confusa. Voy a salir de toda duda. Voy a hablar con él. Averiguando dónde él se hospedaba o dónde él podía pasar la noche, porque Nicodemo no quería que nadie le viera conversando con aquel hombre,
porque era miembro del Sanedrín, sabe dónde está y por la noche, en la quietud de la noche, se acerca al Salvador. Hay dos cosas importantes, hermano. En primer lugar, Nicodemo tenía temor de que lo vieran. Y por lo tanto, la conversación con aquel hombre, si hubiera sido de día, tendría que haber sido a escondidas y muy rápida para que nadie lo viera. Pero en aquella época, la noche no era como ahora, que hay luces y la gente te puede ver. En aquella noche Nicodemo tuvo la oportunidad de conversar todo el tiempo que quiso con aquel hombre que iba a cambiar el destino de su vida. Y cuando lo encuentra en aquella conversación nocturna, ¿qué es lo que dice Nicodemo al Salvador? ¿Qué es lo que le dijo, hermanos? Rabí, maestro. No le reconoce como el Hijo del Altísimo, aunque él sabía que por las profecías era el Mesías que tenía que venir. Pero cara a cara no le reconoce como tal. Maestro, Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Él reconoce que el creador del universo está con él, que el Padre está con él, pero no le reconoce como el Hijo de Elohim. Sabemos que eres un enviado, ¿verdad? Sabemos que eres un enviado. Juan el Bautista también fue un enviado. Los profetas también fueron unos enviados. Pero el Salvador no vino como un enviado normal, vino como el Hijo de Elohim. Vino para restaurar la imagen moral que se había perdido en el hombre. Y él le dice, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Cuando el príncipe de los predicadores, cuando el Rey de Gloria, cuando el Rey Supremo, cuando el Maestro de los Maestros escucha la pregunta que le dice Nicodemo, no entró en controversias con él decirle yo soy el enviado, no. No entró en componendas, hermano. El Salvador del universo fue directamente a tocar el corazón ¿de quién? De él. Fue a tocar directamente su corazón. Nosotros a veces divagamos, hermano. Hacemos una visita y comenzamos a hablar de todo. Y cuando nos vamos, le decimos dos palabritas y pensamos que hemos cumplido. Pero el Salvador no entró en componendas con él, ni argumentó siquiera con él. Sabemos que has venido de Elohim, porque nadie hace las cosas que tú has hecho. Él no le dijo, mira, yo soy. No, no le dijo. ¿Qué es lo que le dijo el maestro de los maestros? ¿Qué le dijo, hermano, el príncipe de los predicadores a Nicodemo, a todo ese dirigente del pueblo de Israel? ¿Qué le dijo? Si no nacieres de nuevo, ¿qué cosa? No puedes ver el reino de los cielos. Nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo, hermanos? ¿Qué significa nacer de nuevo? El Salvador está diciendo a Nicodemo, eres un fariseo, eres un principal de los judíos, eres un miembro del Sanedrín, eres un dirigente nacional, pero si sigues como eres, no puedes ver el reino de los cielos. Si sigues como estás, Nicodemo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo. Pregunto, ¿acaso nosotros no tenemos que nacer de nuevo?
¿Ustedes creen que en nuestra vieja naturaleza vamos a heredar el reino de los cielos? ¿Ustedes creen que con el carácter que tenía ese fariseo, ese principal de los judíos, ese miembro del Sanedrín, ese dirigente nacional, tenía capacidad o poder para entrar en el reino de los cielos? No. Pero él, por ser dirigente nacional, pensaba que sí. Por ser judío, pensaba que sí. Por ser adventista, digo que sí. Porque pensamos que somos el pueblo escogido. Y por pretender formar parte del pueblo escogido, pensamos, ya soy salvo. Y el Salvador le dice a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Y antes de seguir desarrollando cómo debemos nacer de nuevo, permítanme que les comparta una cita, hermanos. El Salvador le dice a Nicodemo, a ese fariseo, a ese principal de los judíos, a ese miembro del Sanedrín, a ese dirigente nacional, Nicodemo, si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Si no cambias, no entrarás en el reino de los cielos. Si sigues siendo lo que eres, no entrarás en el reino de los cielos. Si no hay una muerte a tu viejo hombre, Nicodemo, no entrarás en el reino de los cielos. Si no naces de nuevo, no tendrás parte en el reino de los cielos. ¿Y qué es nacer de nuevo? ¿Cuál es la mayor lucha que tiene el ser humano, hermanos? ¿Pero contra qué? ¿Cuál es la lucha personal de cada uno de nosotros? ¿Cuál es la mayor lucha del ser humano? Muy bien, el carácter. Cuando alguien da un consejo al otro, salta el viejo hombre. ¿Qué me vas a decir tú a mí? Mira. Hay un dedo que te acusa, pero tres que me acusan a mí, me dicen no. Esa es la lucha que debe tener el verdadero creyente. Y es la lucha contra el carácter. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque es lo que perdió Adán como consecuencia del pecado. Adán perdió el carácter del Creador y tomó el carácter ¿de quién? De Satanás. Y nosotros sin querer podemos tener el carácter de Satanás cuando no reflejamos en nuestra vida el carácter que tenía el amante Salvador. Y al mismo Salvador está diciendo a Nicodemo, si no cambias, no heredarás el reino de los cielos. Es lo mismo que nos dice a nosotros, hermanos. Si nosotros seguimos con nuestra vida vieja pecaminosa, si seguimos manteniendo rasgos de carácter que no son para glorificar al Creador del universo, si nos enfadamos por cualquier cosa, si no aceptamos las amonestaciones que hallamos en la Escritura, si seguimos siendo lo que antes éramos, no entraremos en el reino de los cielos. Ellen White, hermanos, en el comentario bíblico adventista, haciendo referencia a 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, ella dice, cuando los hombres que pretenden ser cristianos retienen todos sus defectos naturales de carácter y de genio, ¿en qué se diferencia su actitud de lo de los mundanos? ¿En qué se diferencia mi actitud como creyente ante un mundano cuando sigo teniendo defectos de carácter y mal genio? ¿Qué diferencia hay? Ninguna. ¿Qué es lo que dijo el Salvador? Mejor sería atarte una piedra de molino. ¿Y qué?
atarla en el cuello y echarla al fondo del mar antes que por culpa tuya uno de estos pequeños se pierda. El ser o decir que somos seguidores del Mesías debe calar profundamente en cada uno de nosotros, porque significa mucho, hermanos. Significa representar el carácter del Salvador. Significa ser semejante a Él en todas las cosas. Pregunto, ¿por qué fue perseguido Juan, el discípulo amado? ¿Por qué, hermanos? Muy bien. ¿Pero qué carácter tenía? ¿El carácter de Satanás o el carácter del Mesías? El carácter del Mesías. Él había dado testimonio de la palabra y testimonio de Yeshua, el Mesías. Él reflejaba en su vida el carácter del Salvador. Y cuando uno representa y revela al mundo el carácter del Salvador, ¿ustedes creen que nos van a recibir bien? ¿Van a venir qué cosa? Las críticas. ¿Van a venir las difamaciones? ¿Va a venir el oprobio, la calumnia, la persecución y posiblemente la muerte? Porque el mundo no quiere escuchar ni ver a alguien que pueda reflejar el carácter del Salvador. Pero usted es perverso. Cualquier pecado que sea, y la sociedad lo va a aceptar. Usted es gay, antes eso era prohibido, que alguien se enterara que tenías a alguien con esa debilidad. Hoy es un orgullo para ellos ser gay, hermano. Hoy es para ellos un orgullo ser homosexual, ya no se esconden de nada. Y el mundo acepta lo malo y rechaza lo bueno. Tenemos una reforma pro salud, unos remedios naturales que el mundo puede sanar, pero el mundo no los quiere escuchar. El mundo no los quiere aceptar. El mundo prefiere la ciencia médica a gastarse sus buenos soles para seguir estando enfermo y finalmente morir cuando podía estar gozando de una perfecta salud. ¿Por qué? Porque se están cumpliendo hoy en nuestros días las palabras que dijo el profeta Isaías. Guay cuando a lo bueno diga el malo y a lo malo bueno. Hoy estamos viviendo en esa época, hermano. Y esta sociedad precisa ver a hombres, mujeres y jóvenes que por la gracia de nuestro Creador, por su espíritu, por su poder, viviendo en nosotros, estemos reflejando el carácter del Salvador. Cuando los hombres que pretenden ser cristianos retienen, escuchen bien, hermano, retienen todos sus defectos naturales de carácter y de genio, ¿en qué se diferencia su actitud de la de los mundanos? ¿En qué? No aprecian la verdad como santificadora y refinadora y no han nacido de nuevo. Y si no nacen de nuevo, no heredarán el reino de los cielos. ¿Te das cuenta, hermano y hermana, la importancia que tiene que ver entender qué significa nacer de nuevo? Y esa conversación no la tuvo uno cualquiera. La tuvo un principal, un dirigente. ¿Y por qué esa responsabilidad? ¿Por qué el mensaje a la iglesia de la Odisea o el mensaje a las 7 iglesias va dirigida al ángel de la iglesia? Porque el mensaje tiene que ir dirigido en primer lugar ¿a quién? Al dirigente de la iglesia, a los dirigentes. ¿Por qué a los dirigentes y no al laico? Porque el dirigente es el que tiene la responsabilidad de vivir en primer lugar lo que va a enseñar para que la feligresía
acepte por testimonio la conversión y la predicación del dirigente. Pero si el dirigente nunca nació de nuevo, la iglesia nunca va a nacer de nuevo, hermano. Porque la iglesia nunca será más alta a nivel espiritual que lo que sea su dirigente. Otras iglesias no se permiten estos mensajes. Te llaman la atención y te cierran la boca. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que estos mensajes se presenten. Y no hay que tener temor de nadie, hermano, porque Él está al timón. Él está conduciendo su barco y su barco con nosotros o sin nosotros va a llegar a buen término. Porque su barco es la que lo componen las almas fieles. Aquellos que queremos nacer de nuevo. Aquellos que queremos aprender. Aquellos que queremos escuchar. Aquellos que queremos salir de la monotonía de las iglesias para formar parte del verdadero pueblo, del remanente. Porque estamos ya viviendo en el tiempo del fin, hermano. No puede salir otro remanente de otro remanente que este, hermano. Ya salió un remanente de la iglesia grande y nosotros, cueste lo que cueste, tenemos que seguir en este barco porque este es el barco que el Creador va a llevar a buen término. Si salimos de este barco, ¿dónde vamos a ir? Si solo tú tienes palabras de vida, le dijo Pedro. ¿Dónde van a ir si salimos de este barco? Si salimos de este lugar, ¿dónde van a ir? ¿Dónde van a estar escuchando mensajes que llevan a la raíz del pecado para que podamos abandonar el pecado por la misericordia del Creador para ser nuevas criaturas para la honra y la gloria de su nombre? Y para poder heredar el reino de los cielos, no puedo seguir reteniendo mis defectos de carácter ni mi genio. Porque entonces representa que no habremos nacido de nuevo. Y si no hemos nacido de nuevo, no entraremos en el reino de los cielos. Y eso es lo que escuchó Nicodemo. Nicodemo, tú sabes mucha teoría. Tú eres un principal de los judíos. Eres un verdadero teólogo. Sabes mucho, eres un verdadero maestro. Pero te falta lo más importante. ¿Qué? Nacer de nuevo. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Cada uno de nosotros tenemos que nacer de nuevo, porque como vamos a ver, esta carne mortal no puede heredar el reino de los cielos. Y las cosas espirituales se disciernen ¿cómo? Espiritualmente, no carnalmente. Y nuestra mente ha sido ¿cómo? Carnal. Nuestra mente ha sido carnal. Nacemos, ¿pedimos permiso para nacer? No. Nos trajeron al mundo. ¿Con qué mente? Carnal. Con una educación carnal. Con una adolescencia carnal. Con una juventud carnal. Con una adultez carnal. Y con una ancianidad carnal. ¿Y la carne no va a heredar el reino de los cielos? De ahí que el Salvador nos dice, tenemos que nacer de nuevo. Y una de las formas de nacer de nuevo es no teniendo la vieja naturaleza que tenía antes de conocer el Evangelio. Mi carácter tiene que haber sido ya sometido al polvo de la tierra para que el Creador haga en mí lo que por mí mismo no tengo ninguna facultad de hacer, que es vencer mi defecto de carácter. Mi genio, mi temperamento. Uno tiene que reconocer qué tengo mal en mi vida, qué estoy haciendo mal, cuáles son aquellos pecados que sigo cometiendo,
¿Cuál es el defecto de carácter que me impide el que yo pueda tener un matrimonio feliz? Que yo pueda conversar con los hermanos y no me enoje. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que me tiene que permitir el ser una nueva criatura? Y cuando uno reconoce su defecto de carácter, su pronto, su genio, lo que sea, solamente podemos acudir postrados de rodillas al lugar santísimo del santuario celestial, confesando el pecado, diciéndole: Padre, perdóname porque tengo un corazón perverso, soy duro de cerviz, tengo un mal carácter, tengo un mal genio, tengo un pronto lo que sea, tengo este pecado, confesado ese pecado y pidiendo al mismo tiempo poder para vencer. Para que mi vieja naturaleza sea transformada, para que mi vieja naturaleza sea cambiada. Yo seguro que si les pregunto a ustedes, ¿han nacido de nuevo? Seguro que sí. Pero ¿hemos nacido del todo de nuevo? A lo que era hace 20 años, por ejemplo, reconozco que no soy el mismo Ernesto Farga de hace 20 años. Y mucho menos de hace 40. ¿Y ustedes igual? Pero posiblemente me faltan todavía cosas por vencer. Me faltan todavía cosas que entregar. Porque el vencer significa entregar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os haré. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿A quién tengo que entregarle mi carga? Al Salvador, hermano. ¿Cómo? Como hizo Jacob. ¿Qué es lo que hizo Jacob en aquella noche cuando iba caminando para el encuentro con su hermano Esaú? Él tenía miedo porque recordaba lo que le había dicho su madre, que Esaú llegaría un momento que le daría muerte. Y a pesar de que a Jacob se le dice: ve, ahora regresa a tu tierra, Jacob no había pedido perdón, hermano. Y antes de encontrarse con su hermano, ¿qué pasó en aquella noche? ¿Qué pasó en aquella noche de lucha cuerpo a cuerpo con nuestro amante Salvador? Déjame que raya el alba. El mismo Salvador le dijo al pecador: déjame que raya el alba. Ya no puedo seguir luchando contigo, Jacob. Déjame que raya el alba. ¿Y qué le dijo Jacob, hermano? No te dejaré sino ¿qué? No te dejaré si no me perdonas. Viene la pregunta, hermano. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Ustedes se creen que el Salvador no sabía con quién estaba peleando? El Salvador sabía muy bien con quién peleaba. ¿Cuál es tu nombre? Dime, ¿de qué te confiesas? ¿Y qué le dijo? Yo soy. Pero claro, hablando castellanamente, Jacob no significa nada. Pero en el idioma hebreo, Jacob significa engañador, usurpador, mentiroso, pecador. Y eso es lo que le dijo Jacob al Salvador. Yo soy un pecador, soy un engañador. Usurpé la primogenitura de mi hermano. Le engañé. Todo eso es lo que soy. ¿Hay perdón para mí? ¿Y qué le dijo el Salvador? No se llamará más tu nombre pecador, sino que Israel. ¿Qué significa Israel? Vencedor. No pecador. El pecador no entrará en el reino de los cielos, hermano. Si no nacieres de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Nacer de nuevo significa dejar lo que antes éramos para ser ahora
vencedor. Para ser Israel. Esa es la verdadera iglesia, las almas fieles. El lenguaje dice, hermanos, el Israel de Dios oye la voz anunciando el día y la hora de la venida del Hijo del Hombre. El Israel de Dios. Nosotros hemos sido llamados a ser parte de ese movimiento que va a estar en pie cuando venga el Hijo del Hombre. Y si vamos al descanso, que tengamos la plena seguridad de que cuando Él venga, nuestro nombre sea oído en el lugar donde nos hayan sepultado y seamos levantados del polvo de la tierra, transformados para que juntamente con los vivos contemplar la gloria que viene en las nubes de los cielos cuando venga el Hijo del Hombre con todo su poder y con toda su gloria. ¿Entienden, hermano? La Biblia, la Escritura está llena de tremendas bendiciones para cada uno de nosotros, hermano. Para el vencedor. ¿Cuántos quieren ser vencedores? Me imagino que todos, ¿verdad? Ahora pregunto, ¿cuántos quieren seguir siendo pecadores? Eso quiere decir que nadie quiere perderse. Y es buena señal, hermano. Pero para poder heredar el reino de los cielos, tengo que nacer de nuevo. Mi viejo carácter, mi viejo hombre, la vieja mujer, tiene que estar sepultado, pisoteado en el polvo de la tierra para que no surja el viejo hombre que había en mí o la vieja mujer. Y ese es el consejo que el Salvador le da a Nicodemo y a cada uno de nosotros: nacer de nuevo. Porque si no nacieres de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Verso 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Dos preguntas a meditar, hermanos. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo está hablando como hombre. Como un hombre no nacido de nuevo. Como un hombre que no entendía para nada lo que el maestro de los maestros estaba conversando con él. Nicodemo no sabía qué significaba nacer de nuevo. No sabía Nicodemo que tenía que morir al viejo hombre. Como judío, como fariseo, como principal, como miembro del Sanedrín, Nicodemo se pensaba que estaba bien. Y el mensaje a la iglesia lo decía lo mismo. Estoy bien, no tengo necesidad de nada. Y Nicodemo le hace dos preguntas al Salvador. Dos preguntas, hermano. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no había entendido el nuevo nacimiento. Pregunto, hermano, ¿qué significa nuevo nacimiento? ¿Qué significa nacer de nuevo? Bien. Nacer de nuevo significa nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron. ¿Son hechas todas? Pero hoy al nuevo nacimiento, lamentablemente, cuando no hay un verdadero nuevo nacimiento, ¿qué significa? Sentimiento. En lugar de conversión, hay sentimiento. Qué lindo predicó, me voy a bautizar. Pero no ha habido conversión, no ha habido nuevo nacimiento, no ha habido muerte al viejo hombre. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Ahí está. Pero cuando al pecado se le llama por su nombre,
el pecador solamente tiene dos opciones: arrepentirse, abandonar el pecado o seguir siendo pecador. Porque Pedro, cuando predicó el primer mensaje en el Pentecostés, ¿fue un mensaje de qué? ¿De sentimiento o un mensaje con poder para convertir? Con poder. Arrepentíos. ¿Por qué? Porque él dijo: vosotros habéis dado muerte al Hijo de Elohim. Sí, hermano, no hay mensaje de paz y seguridad. No hay un mensaje de prosperidad, que la iglesia va, ¿verdad? La iglesia puede triunfar y la iglesia puede subir en cuanto a número, pero el número irá acompañado de calidad. Porque es mejor pocos y bienavenidos que muchos y desorganizados o con problemas. Mejor pocos y bienavenidos que muchos con desorden y con problemas. Pero Nicodemo no sabía lo que era nacer de nuevo. Nacer de nuevo, nuevo nacimiento, y ese nuevo nacimiento significa al mismo tiempo conversión. Y es lo que dijo el apóstol Pedro: arrepentíos y ¿qué? Y convertíos. No arrepiéntete para que tú sigas siendo lo que antes era. Arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? ¿Para qué dijo Pedro? Para que sean borrados vuestros pecados. ¿A través de qué? Del bautismo. Es lo mismo que le dijo el Salvador a Nicodemo, hermano. Es lo mismo. Porque no hay otra alternativa para el pecador. No hay otra solución para el pecador. No hay otra solución, hermano. Mi viejo hombre nunca heredará el reino de los cielos. Pero si yo permito que a través del Espíritu, el Espíritu de verdad, el Creador, el Redentor del universo, permita yo que Él haga la obra en mí y en cada uno de nosotros, ¿hay poder o no hay poder para ser vencedores? Hay poder, ¿verdad? ¿Qué pasó en el Pentecostés? En aquel discurso de Pedro. Y a veces tenemos temor de predicar la verdad. Hoy no, que la gente se va a asustar. No prediquemos el mensaje del tercer ángel porque la gente se va a asustar. No prediquemos la verdad porque si predicamos la verdad nos vamos a quedar solos. ¿Tuvo temor Pedro de predicar la verdad? ¿Tuvo temor Pedro de llamar al pecado por su nombre a aquel pueblo que hacía 50 días que había dado muerte al Salvador? ¿Tuvo temor Pedro? No, hermano. No tuvo ningún temor. Pero miren, hermano, mientras nosotros tenemos temor de presentar la verdad, la gente no va a venir porque el Salvador no lo va a traer. Pero cuando uno vive la verdad y predica la verdad, ¿cuántos venían a los pies de los apóstoles para ser bautizados? ¿Cuántos? Miles. No uno, no dos. Viviendo y predicando la verdad, dice que el Salvador traía a la iglesia a los que iban a ser salvos. Y no venía de uno en uno, hermano. No venían de uno en uno. Ahora yo pregunto, si vinieran 3,000 personas como del Pentecostés, ¿qué haríamos, hermano? Estos están locos, diría la gente, ¿no? Son fanáticos. Les han lavado el cerebro. Pero el Evangelio tiene poder, hermano. Pablo tenía poder para predicar, porque Pablo vivía lo que predicaba. Y nosotros tenemos que vivir lo que predicamos, para eso tenemos que haber nacido de nuevo. Y cuando hayamos nacido de nuevo, podemos tener la conversación con Nicodemo y decirle: Nicodemo, si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tendremos autoridad
para poder denunciar los pecados que se estén cometiendo en la calle. Pero mientras nosotros sigamos con mi viejo carácter, con mi mal genio, siendo lo que sea, ¿de qué vamos a predicar? Pero el Salvador está diciendo, no, ya no es hora de callarse. Ya no es hora de mantenerse ahí en silencio. No es hora que sigamos callados. Ahora hay oportunidad para nacer de nuevo, y al nacer de nuevo, morir al viejo hombre, morir al yo y salir a predicar el Evangelio. Porque ya no hay tiempo para esperar. Ahora es con nosotros o sin nosotros, Él va a hacer la obra, hermano. Pocos días antes de su muerte, el Salvador estaba haciendo la entrada triunfal en Jerusalén. Hosana al Hijo de Elohim. Bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Hosana en las alturas. Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Quiénes? Los fariseos de aquella época, los principales de los judíos de aquella época, los miembros del Sanedrín. Maestro, di a tus discípulos que callen. ¿Quiénes son los que se oponen a la predicación del verdadero mensaje? Los mismos dirigentes de antaño. ¿Y qué dijo el Salvador? ¿Ustedes quieren que alguna piedra tome su lugar? ¿Ustedes quieren que alguna piedra tome su lugar? Se dice, si estos callan, las piedras clamarán. Ahora digo, no es hora ya de clamar, hermanos. No es hora de clamar ya sabiduría para poder cambiar y predicar al mundo el último mensaje que el mundo tiene que escuchar para poder preparar un pueblo que esté bien dispuesto para recibirle. ¿A qué vamos a seguir esperando? ¿A que alguien tome mi lugar? ¿Es eso lo que Satanás quiere, hermano? Que alguien de fuera venga y tome el lugar. Porque si la piedra toma mi lugar, ¿qué representará que habrá pasado conmigo? Me habré perdido. ¿Por qué? Por no haber vivido y por no haber predicado el mensaje que como adventista tengo la responsabilidad de predicar. Y eso significa nacer de nuevo. Mi vieja naturaleza me dice, no estoy preparado para predicar. No he nacido de nuevo. ¿Y a qué esperamos? ¿A que termine nuestro tiempo de gracia? Y cuando termine nuestro tiempo de gracia, ¿terminó? Si nosotros como creyentes entendemos que tenemos que vivir a la altura de la luz que el Creador nos ha dado en su palabra y en el testimonio, nosotros debemos ser el remanente del tiempo del fin, hermano. Y sobre el remanente recae la responsabilidad de vivir y proclamar al mundo las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Para que el mundo vea algo diferente en nosotros. Para que el mundo vea que hay poder en el Evangelio. Para que el mundo vea, mira, ahí va fulanito, menganito, mira qué buen ejemplo. Mira qué buena hermana es esa. Mira cómo se preocupa de los enfermos. Mira cómo se preocupa de esto. Mira. Y eso es lo que significa, hermano, en parte nacer de nuevo. ¿Y quién puede hacer esa misión, hermanos? ¿Sobre quién recae la responsabilidad de que nosotros tenemos que permitir que Él transforme nuestra vida conforme a la voluntad del Creador? ¿Sobre quién recae esa responsabilidad? ¿Quién tiene la misión de convertirnos en nosotros en unas nuevas criaturas? ¿Quién? ¿Qué dijo el mismo Salvador en Juan capítulo 16, verso 8? Está hablando del verdadero Espíritu. Cuando venga el Espíritu Santo, ¿Él qué hará? Cuando venga el verdadero Espíritu, me tiene que convencer a mí ¿de qué?
de todos aquellos pecados que yo haya estado cometiendo, de mi defecto de carácter, de mi mal genio, de todo. De pecado, de justicia y de juicio. ¿Para qué? Para ser una nueva criatura, hermano. Para nacer de nuevo. Porque hablamos muy a la ligera del poder del Espíritu. Pero el Espíritu tiene que revelarse en nosotros si realmente somos o no somos. Porque pretendiendo ser, igual no somos. Pretendiendo ser remanente, podemos estar cometiendo el único pecado que no tiene perdón, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos? ¿Cuál es? Esa. No permitir que nuestra vieja naturaleza haya sido convertida. El único pecado que no tiene perdón es seguir siendo pecador. El único pecado que no tiene perdón es rechazar la obra que el verdadero Espíritu quiere hacer en cada uno de nuestros corazones, que es convencernos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Para qué? Para ser nuevas criaturas, para que hayamos nacido de nuevo. Y esa es la misión que tiene el verdadero Espíritu, hermano. Y esa es la única misión que nosotros podemos permitir, sí o no. Y depende de cada uno de nosotros el permitir que el Espíritu siga trabajando o el Espíritu deje de interceder por nosotros. No hay nadie que pueda cerrar esa puerta, hermano. Esa puerta la cierro yo con mi indiferencia. Esa puerta la cierro yo porque no quiero seguir escuchando la voz de amonestación que me dice, cuidado porque tu carácter es. Cuidado porque como has respondido a, está mal. Cuidado porque sigues o porque estás haciendo. Y como yo me complazco con las cosas del mundo, me complazco con mi viejo carácter porque no quiero cambiar, estoy cometiendo el único pecado que no tiene perdón, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque es aquel que tiene poder para convencerme de pecado, de justicia y de juicio. ¿Para qué? ¿A quién se le da el Espíritu Santo, hermanos? ¿A los desobedientes o a los que obedecen? A los que obedecen. El verdadero Espíritu es dado a aquellos que obedecen. Porque cuando Él me redarguye a mí de pecado, de justicia y de juicio, Él quiere que yo deje de ser desobediente para ser obediente y Él siga haciendo en mí lo que por mí mismo uno no tiene poder para hacer, que es seguir siendo vencedor. Comentario bíblico adventista, Ezequiel capítulo 33, versículos 25 y 26. Miren, hermanos, lo que dice la pluma inspirada, que significa un nuevo nacimiento o un cambio de corazón. Hay otras más citas que ella habla claramente acerca de esto. La Escritura sí lo indica, hermano. El nuevo nacimiento es vencer. El nuevo nacimiento es al que venciere. Porque el nuevo nacimiento significa aquellos que van a obtener la victoria. Aquellos que van a heredar el reino de los cielos no van a ser los Jacob. Los Jacob ya fueron. Ahora ya no somos, como dice Pablo también, antes eran. El nuevo nacimiento, sigue diciendo la pluma inspirada, experimentar un cambio de corazón significa quitar el afecto del mundo y fijarlo en el Mesías. Nacer de nuevo, ese cambio de corazón, significa quitar el afecto del mundo.
¿Cuáles son las cosas del mundo que me gustan, hermano? ¿Cuáles son aquellas cosas del mundo que como hombre, como mujer, como joven, todavía me gustan del mundo? ¿Todavía me atraen del mundo? ¿Cuáles son? Y la mensajera, bajo inspiración divina, dice que experimentar un cambio de corazón significa quitar el afecto del mundo y fijarlo en el Mesías. Todo aquello que del mundo me atraía, todo ese tiempo que yo le dedicaba al mundo, ahora tengo que dedicárselo a Él. Porque Él murió por mí. Él dejó su trono de gloria. Dejó la adoración de los ángeles y vino aquí, ¿a qué? ¿A qué vino aquí el Salvador? A servir. No a que le sirvan, a servir. A lavar los pies de los discípulos, hermano. Los discípulos no querían lavar los pies porque eso era señal de humildad. No de humildad, de humillación, mejor dicho. Era humillación para ellos lavar los pies del uno al otro. Y el Salvador vino a lavar los pies. El Rey de Gloria, el Supremo de los Supremos, vino aquí, hermano, a servir y a morir para que nosotros tuviéramos la posibilidad de ser salvos. Y Él dice a Nicodemo y a nosotros, si no nacer de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Y nacer de nuevo significa quitar el afecto del mundo y fijarlo en el Mesías. Tener un nuevo corazón es tener ¿qué cosa? Un nuevo corazón. ¿Qué significa, hermanos? ¿Qué significa tener un nuevo corazón? Mente nueva. Un cambio de corazón significa tener una mente nueva. Nuevos propósitos. ¿Qué más dice ella? Nuevos motivos. ¿Cuál es la señal de un nuevo corazón? ¿Cuál es la señal de un nuevo corazón? Una vida transformada. Una vida transformada. ¿Transformada de qué, hermanos? ¿Qué significa transformada? Dejar de ser lo que antes era. Cambiar mi forma de ser. Un cambio total, hermano. Porque eso es lo que significa nacer de nuevo. Eso es lo que significa un nuevo corazón. Una mente nueva. Si antes yo pensaba en las cosas del mundo, ahora tengo que pensar en ¿qué? En las cosas celestiales. Si antes pensaba en la moda, ahora tengo que pensar en ¿qué? En las cosas celestiales. Si antes pensaba en la película, en el fútbol, en la novela, ahora todo ese tiempo tengo que dedicarlo ¿a qué? A las cosas celestiales. Si antes me gustaba perder tiempo viendo escaparates, viendo moda aquí o allá, ahora ese tiempo tengo que dedicarlo a las cosas celestiales. Visitando enfermos, compartiendo, haciendo la obra que el Creador desea que haga su pueblo. Una mente nueva. Nuevos propósitos. Ya no puedo seguir pensando como el mundo piensa. Ya no puedo seguir actuando como el mundo actúa. Mi mente, al ser una mente nueva, tengo que tener nuevos propósitos. ¿Y cuáles son los propósitos? Hacer el bien a los demás. Hacer el bien a los demás. Para que el propósito no sea solamente proyecto, sino que sea motivo real.
para tener una vida totalmente transformada para la honra y la gloria del Creador del universo. Hay un diario y continuo morir al egoísmo, al yo y al orgullo. ¿Cuántos de ustedes han leído El Camino a Cristo, hermano? ¿Cuántos lo han leído? Pocas manos. Hay una cita, hermano, que a mí me impresionó. Decimos que el borracho no entrará en el reino de los cielos. ¿La recuerdan? ¿Qué dice a continuación Elena de White? Y los orgullosos. Del orgullo no hablamos, hermano. Aquel es un pecador, aquel no entrará en el reino de los cielos. Pero, ¿y mi orgullo? ¿Soy orgulloso? ¿Soy presuntuoso? ¿Soy sabelotodo? ¿Mi carácter está preparado para entrar en el reino de los cielos? No he nacido de nuevo. Si no he nacido de nuevo, no puedo ver el reino de los cielos. Y ese es el tremendo error, hermano. Aquel no entrará en el reino de los cielos. Ya me estoy convirtiendo en juez. Y aquel podrá entrar en el reino de los cielos porque aquel no sabe lo que yo sé. Aquel no tiene la luz que yo tengo. Y como aquel no tiene la luz que yo tengo, aquel puede ser salvo y yo condenado. Porque seremos juzgados de acuerdo a la luz que cada uno haya tenido. Y nosotros somos un pueblo privilegiado, hermano. Porque no hay otro pueblo que haya recibido la luz que hemos recibido nosotros. No hay otro pueblo, hermano. Sí, hermano. Y me duele que llevemos 150 años oficialmente deambulando por este mundo de pecado. Me duele que por nuestra propia negligencia estemos aquí todavía. Porque si estamos aquí es por nuestra propia negligencia, hermano. No vayan a pensar que estamos aquí porque el Salvador, no. Estamos aquí porque como pueblo, después de 1844, no continuamos recibiendo el mensaje del tercer ángel y predicando al mundo. Por eso estamos aquí, porque el mundo no escuchó el mensaje todavía. Y de eso hay citas de Elena de White, hermano. Maranata, ahí lo dice ella. Y otras citas. Estamos aquí porque nosotros, como adventistas del séptimo día, no hemos cumplido la misión que teníamos que haber cumplido. Y eso ella lo escribió antes de que muriera. Y del mismo modo que van pasando los tiempos, díganme, hermanos, ¿la iglesia está predicando el mensaje final? ¿Hay alguna iglesia que esté predicando el mensaje final? No. Y cuando a esta iglesia se le presenta la oportunidad de predicar el mensaje final, ¿qué pasa? Problemas. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que la verdad sea presentada. Y con nosotros o sin nosotros el mundo tiene que escuchar la verdad. El problema es, ¿quiero yo nacer de nuevo? Queremos nacer de nuevo para poder cumplir la última gran comisión que el mundo tiene que escuchar, que es la predicación por nuestro propio testimonio del último mensaje que tiene que conmover a un mundo para poder preparar la segunda venida del Hijo del Hombre. Ellen White, recuerden que decía, hay un diario y continuo morir al egoísmo y al orgullo. ¿Le suena algo eso en alguna parte de la Escritura? ¿Le suena algo eso de morir cada día? ¿Quién decía que tenía que morir cada día?
¿Qué dijo Pablo a los hermanos de Galacia en el capítulo 2, verso 20? ¿Qué dijo, hermanos? Ya no vivo yo, morir al yo. Pablo cada día tenía que morir ¿a qué? Al yo. Muy bien, hermano. A esas inclinaciones que como hombre todavía tenía. A esos defectos de carácter que posiblemente tuviera. A ese pronto, porque Pablo era una persona con carácter, hermano. Pablo no era una persona, no, Pablo era un verdadero dirigente, hermano. Una persona con carácter. Y Pablo dice que cada día tenía que morir al yo. Cada día tenía que morir. ¿Para qué? Para que su viejo hombre no surgiera otra vez a flote. Para que su vieja naturaleza no volviera a tomar el control de su vida. Con Yeshua estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Yeshua en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de ¿quién? Del Hijo de Elohim, que me qué, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí, dice él. La muerte al yo, hermano, es lo más difícil para cada uno de nosotros. Morir al yo. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo voy a ir aquí, yo voy a ir allá, yo, y estamos como rey Nabucodonosor. Yo levanté esta gran Babilonia para la honra y la gloria de mi nombre. Ahora es, acepta la verdad, vívela y predícala. Acéptala, hazla tuya y compártela. Porque si no estaremos cayendo en el pecado del orgullo y del egoísmo. Me lo quedo para mí. El que está afuera, ese es su problema. No, hermano. Nosotros hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando el mismo que dijo, ya no vivo yo, mas vive Yeshua en mí, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículos 19 al 21, nos dice lo siguiente. Hechos 26, versículos 19 al 21. Está recordando su conversión al rey Agripa. Recordando su conversión. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo no fue rebelde, hermano. Nosotros posiblemente en nuestra ignorancia hayamos sido rebeldes. En nuestra ignorancia. Pero el Creador no quiere que sigamos siendo ignorantes. Quiere que vivamos la verdad y que la prediquemos como Pablo. No fui rebelde a la visión. ¿Qué dice el verso 20, hermanos? ¿Qué es lo que él no fue rebelde a la visión? ¿Se quedó Pablo callado? ¿Se quedó allí sin decir nada? ¿Qué dice? Sino que anuncié, proclamé, amonesté, di el evangelio. Primeramente, ¿a dónde? A los que están en Damasco. A donde él había ido a llevarse a los seguidores de Yeshua presos a Jerusalén. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra y de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Elohim haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo con la misión, hermano. Porque no fue rebelde a la visión. ¿Por qué estamos tan tranquilos nosotros, hermano? Porque hemos sido desobedientes a esa misión. Porque hemos sido rebeldes a esa visión.
Y el Creador del universo, en su infinita misericordia, como ha visto nuestra ignorancia, nos ha perdonado. Y nos mantiene todavía ahí en el barco. Pero ahora dice, no seas rebelde a la visión. No seas rebelde. Ve y predica el mensaje que el mundo tiene que escuchar. Porque el carácter significa eso, hermano. Nuevo nacimiento, nuevamente, nuevos propósitos, nuevos motivos para hacer una vida totalmente transformada. Y volvemos otra vez a Juan, capítulo 3, versículos del 5 al 8. Y con esa gran misión que tenemos, no vayan a pensar que estoy descargando mi ira o lo que sea contra alguien. No, hermano, es la triste realidad. Las iglesias están mayoritariamente calladas, silenciadas. Juan capítulo 3, versículo 5 en adelante. Y cuando se predique la verdad, ¿estamos nosotros también preparados para lo que pueda venir? Sea bueno o sea malo. Estamos preparados, hermanos, para que este Papa jesuita, que está comenzando a controlar todo lo que es América del Sur, comience a escuchar por algún lugar que el Papa es el anticristo, que la bestia, que el domingo, que el sábado. ¿Estaremos dispuestos a ser perseguidos por causa de la verdad? ¿Estaremos dispuestos a retomar lo que se había perdido? Porque no podemos seguir callados, hermano. No podemos permitir que la gente que tiene la mentira sigan hablando mentiras, sigan diciendo tonterías, mientras el pueblo que tiene la verdad permanezcamos callados. Respondió Yeshua, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Qué significa agua, hermanos? ¿Qué significa nacer de agua, hermanos? Bautismo, hermano. El nuevo nacimiento significa muerte al pecado, muerte al viejo hombre, y eso es la prueba testifical de que el hombre ha dejado de ser lo que antes era a través del verdadero rito bautismal. Nacer de agua y del Espíritu, para que sean perdonados vuestros pecados y recibáis el don del Espíritu Santo. Y es lo que el Salvador está diciendo a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo, pero tienes que nacer de agua y del Espíritu. Y no está diciendo nada nuevo. En la gran comisión que hallamos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, verso 16, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. El Salvador le está diciendo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo y tienes que nacer a través del bautismo. Porque el bautismo significa ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué simboliza el bautismo? Muerte al pecado. Una nueva criatura. Un nuevo nacimiento. Romanos capítulo 6. Lo que pasa es que nos han enseñado tan mal, hermanos, y no estoy diciendo nada contra ustedes, contra la iglesia. Estoy hablando en términos generales, toda la mala educación que hemos recibido al estar yendo a lugares donde después nos hemos dado cuenta que estaban totalmente equivocados. Y nos han hecho beber del vino del furor, de la fornicación, de esa iglesia que llamamos que es Babilonia la Grande, la madre de las abominaciones y de la inmundicia de la tierra. Y ahora tenemos que nacer de nuevo, tenemos que salir de todas esas costumbres, tenemos que tener una mente nueva,
unos propósitos nuevos, unos motivos nuevos, y nos damos cuenta que todo lo que habíamos aprendido está mal. Nos hemos dado cuenta que todo lo que nos han enseñado está mal, y por eso a veces nos cuesta cambiar. ¿Cómo es posible? 40 años yendo a la iglesia y ahora me diga que... ¿Cuántos años tenía Nicodemo? No sé los años que pudiera tener Nicodemo, pero era un dirigente, miembro del Sanedrín, no podía tener 20 años. ¿Cuántos años siendo judío desde nacimiento? Y escucha, tienes que nacer de nuevo. Voy a nacer yo. ¿Acaso puede un hombre viejo volver a nacer? ¿Puedo entrar yo de nuevo en el vientre de mi madre siendo ya viejo? No entendía lo que significaba un nuevo nacimiento. ¿Nos estará pasando eso también a nosotros? ¿Cómo viene ahora aquí predicando un evangelio diferente? ¿Cómo vamos a hablar de la reforma pro salud si nunca me enseñaron a comer? ¿Cómo voy a aceptar el nombre del Padre o el del Hijo si nunca me lo enseñaron? ¿Cómo voy a aceptar estas cosas si nunca lo escuché? Nicodemo tampoco había escuchado nacer de nuevo. Y escuchó. Pero Pablo tampoco había escuchado muchas cosas. Y cuando recibe la visión, dice, no fui rebelde a la visión. Nosotros tampoco podemos ser rebeldes a la luz de un escrito está. Porque la verdad para este tiempo del fin significa nuevo nacimiento. Y el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 6, versículos del 1 al 4, nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera vamos a seguir perseverando en el pecado, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en el nombre de Yeshua el Mesías, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él, ¿para qué? ¿Para qué dice el versículo 4? Para muerte. ¿Muerte a qué, hermano? Para muerte al pecado. No para seguir siendo lo que antes era. Los que hemos sido bautizados en el nombre de Yeshua el Mesías, hemos sido bautizados en su muerte. A fin de que como Él resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué? ¿Qué dice a continuación? Así también nosotros, ¿qué dice? Andemos en vida nueva. ¿Cuándo? Cuando hayamos cumplido con el verdadero rito bautismal, en el único nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos, para perdón de nuestros pecados, y recibamos el don del Espíritu Santo para seguir siendo obedientes. Para seguir siendo obedientes. Verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado por el pecado. Verso 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Elohim en Yeshua el Mesías, Señor nuestro. Verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Elohim como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Elohim como instrumentos de justicia. Verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, ¿sino qué? La gracia. Nosotros ya no estamos bajo la ley, hermano. Porque aquel que ha muerto
aquel que tiene una nueva criatura, aquel que ha nacido de nuevo, ya no está bajo la ley, sino está bajo la gracia. Porque ya no cometemos lo que antes cometíamos. Ya renunciamos al mundo, ya abandonamos el mundo, ya abandonamos el pecado, ahora somos nuevas criaturas. Para la honra y la gloria del Creador del universo. De modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas todas nuevas. El mismo Pablo en 2 Corintios 5:17 así lo indica. Muerto al pecado, nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, ahora son hechas todas nuevas. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Porque hemos dejado de ser lo que antes éramos. Ya el mundo lo dejamos atrás, ya las cosas de esta tierra las dejamos atrás, ya somos nuevas criaturas, ya hemos nacido de nuevo, debiéramos tener una mente nueva, nuevos propósitos, nuevos motivos, para ser ahora una nueva criatura, para la honra y la gloria del Creador del universo. Y estas cosas, hermanos, solamente las puede discernir el hombre carnal o el hombre espiritual. ¿Quién puede discernir estas cosas, hermano? ¿El hombre natural o el hombre espiritual? Estas cosas, ¿cómo se tienen que discernir? ¿Con una mente natural, con una mente carnal o con una mente espiritual? Espiritual. Pablo lo dice, ¿no? 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Yahweh, porque para él son locura. El hombre carnal, el hombre natural no puede entender que podamos nacer de nuevo. Porque se siguen justificando. El hombre seguirá siendo pecador hasta que venga el Salvador. ¿Quién? El hombre natural. Porque él no puede discernir que el Creador tiene poder para cambiar nuestras vidas. Pero cuando uno entienda la realidad, el hombre puede dejar de ser lo que antes era para ser ahora una nueva criatura. Pero para ello tenemos que discernirlos espiritualmente. Porque para él son locura, para el hombre natural, para el hombre carnal son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Y el Espíritu Santo es dado únicamente a aquellos que le obedecen. Hechos 5, verso 32. Solamente a los que le obedecen. Y después sigue hablando ahí, ¿no? En aquella conversación de noche. Que yo la voy a terminar ahí, hermano, porque es solamente el nuevo nacimiento. Nicodemo se fue con una incógnita, hermano. Nicodemo terminó de hablar con el Salvador y Nicodemo se fue, meditando en aquellas palabras que había escuchado del maestro de Galilea. Y Nicodemo, mientras él no tomó la decisión de saber si realmente era el Mesías o no, él ayudaba al Mesías. Él intervino en aquellos lugares en los cuales el Sanedrín quería tomar prisionero a Salvador y él se oponía. A pesar de que no estaba convencido de que él fuera el que había de venir, el Espíritu del Padre usó a Nicodemo para impedir que aquella nación terminara antes con la vida del Mesías. Pero pronunció unas palabras. ¿Saben cuáles fueron las palabras que pronunció el Salvador dando autoridad de lo que era? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasó cuando el Salvador fue levantado entre el cielo y la tierra? ¿Dónde estaba Nicodemo? Allí, hermano, contemplándole, viéndole. Y cuando él vio levantado a aquel mismo hombre que había conversado con él y le había dicho
Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Cuando Él lo ve levantado entre el cielo y en la tierra, ya no tuvo ningún temor, hermano. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? ¿A dónde fue Nicodemo? A embalsamarlo, a buscar especies para embalsamar el cuerpo del Salvador. Ya no tuvo ningún temor, ya no tuvo vergüenza en decir: yo creo que ese hombre era el Hijo de Elohim. Y él, juntamente con José de Arimatea, hombres ricos, acaudalados, fueron los instrumentos que el Creador usó para que su pueblo pudiese comenzar a tener recursos para predicar el Evangelio. Ahora yo pregunto, hermano, ¿no habrá entre nosotros gente pudiente que el Salvador está dispuesto a que sean usados sus recursos para predicar el Evangelio? ¿De qué sirve tener recursos acumulados ahí cuando sabemos que muy pronto el dinero no va a tener valor? Nosotros somos un pueblo con luz, hermano. Dentro de poco el dinero no va a tener ningún valor. Nada de lo que tenemos va a tener valor, nada. ¿De qué sirve que tengamos recursos si dentro de poco el dólar se fue a pique, el euro se fue a pique, el sol se fue a pique? No hay economía. ¿Cuándo vamos a tomar la decisión y la determinación de emplear ese talento, esa moneda, como la viuda, esa moneda, para proclamar el último mensaje de amor y de misericordia? ¿Cuándo, hermano? ¿Cuando nos digan no, ya no puedes? ¿O ahora que todavía hay oportunidad y posibilidad, poder unirnos como un frente común y unidos con la gran misericordia del Creador, tomados de su brazo con todo su poder, proclamar a nuestro alrededor el mensaje que debe preparar un pueblo que esté bien dispuesto para recibirle? ¿Cuándo? Cuando hayamos nacido de nuevo. Cuando no tengamos ya deseos de ser semejantes al mundo, sino que nuestra mente, nuestro tiempo, nuestros propósitos, nuestros motivos estén única y solamente preparándonos y hablando lo que el Creador desea que hagamos. Ve y predica. Ve y enseña. Ve y comparte. Id y predicad el Evangelio. ¿Seremos rebeldes a la visión? ¿Seremos rebeldes al llamado? ¿O haremos un frente común? Heme aquí, envíame a mí, como dijo el profeta cuando escuchó la voz: ¿a quién enviaré?